Qué fácil fue hacer nuestra tesis, solo tuvimos que buscar una en internet y transcribir todo XD. La verdad que sí, además no creo que se dé cuenta el profesor. Hola, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo nuestra tesis, que nos encargaron como proyecto final. A ver, déjame ver, ¿pero qué es esto? Esta tesis no es de ustedes, esta tesis es sacada de internet. ¿Y qué tiene? ¿Es malo? ¿Y qué tiene? No es su trabajo. ¿Y qué tiene? Pueden ir a la cárcel por plagio. Oh no, esto es malo. Descuiden, yo les puedo ayudar a elaborar correctamente su tesis. Déjenme empezar por el protocolo y diseño de la metodología. Bien, como sabemos, la metodología consiste en el estudio de procedimientos ordenados que se siguen para estudiar y analizar hechos y fenómenos de nuestro interés, y estar en posibilidad de refutar y demostrar nuestras hipótesis, y de esta forma aportar conocimiento. Tendremos 3 fases para desarrollar esto. La primera fase se le conoce como protocolo de investigación, consiste en diseñar el protocolo. La función principal de esto sería mostrar los objetivos, necesidad y pertinencia de la investigación. Para poder comenzar con esto, principalmente tenemos que identificar un problema o hacernos alguna pregunta sobre algo. De esta manera comenzaríamos a adaptar nuestra pregunta al protocolo de información. La estructura varía dependiendo a las instituciones académicas y científicas. Toda investigación surge de la observación, por la necesidad de saber el por qué se comporta o sucede de esta manera, nos lleva a plantearnos diferentes preguntas, de tal vez, y si mejor, y comenzamos a comparar con su ideal como se cree que debería ser. Si al comparar no hay correspondencia, entonces se deduce que hay un problema. Cuando no hay correspondencia, se podrían plantear oportunidades de mejora. Continuando, llegamos a una parte importante, la cual sería seleccionar y delimitar el tema. Cuando tenemos nuestro problema identificado, se tendrá que distinguir el objeto de estudio. Podemos guiarnos con la pregunta que se va a estudiar. Determinado esto, se realiza un proceso más complejo, el cual es delimitar el tema, lo que realmente va a ser la base de nuestra investigación. Esta etapa se le conoce como delimitación del tema. Un ejemplo para comprender esto es elegir una sola pieza de un rompecabezas para estudiarla. Después de habernos planteado estas delimitantes, llegamos a la parte donde empezaremos a formular las hipótesis. Encontraremos un tipo de preguntas, se les conoce como preguntas de investigación. Se hace por ejemplo como ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Etcétera. No todas nuestras preguntas de investigación serán incluidas, por eso hay que seleccionar las más importantes, y después de separarlas hay que elegir la que nos parezca más relevante. Esta será nuestra pregunta de investigación. Dado que la hipótesis es una posible respuesta y depende del conocimiento que tengamos sobre el tema o la ciencia del tema. La hipótesis se propone como afirmación y expresa la relación entre dos variables y tipo de reactivos. El hecho de dar respuesta o no se basa en el nivel de conocimiento, así como el nivel de avance de la ciencia. Cuando ya hay conocimientos sobre el tema, se puede dar propuestas de mejora. Con la hipótesis planteada se puede definir el objetivo de investigación. Este define en qué nivel de conocimiento podemos o queremos situarnos. De estudio podemos guiarnos con la pregunta, ¿hasta dónde vamos a investigar ese aspecto del objeto de estudio? De esta manera queda establecido que se estudiará hasta qué nivel de profundización, el alcance y la finalidad de la investigación. Por último, se debe establecer cuál es la relevancia de la investigación, explicar por qué consideramos que vale el esfuerzo y recursos que invertiremos. A esto se le conoce como justificación. La justificación por lo general casi siempre es elaborada en torno a la relevancia social o epistémica, puesto que se quiere que los resultados de la investigación tengan una aplicación real y benéfica. Fase 2. Métodos y técnicas de la investigación. Las técnicas de investigación son aquellas acciones que nos ayudan a recopilar la información con la cual comprobaremos o rechazaremos nuestra hipótesis. Estas técnicas surgen de objetivos específicos y estos, a su vez, son respuestas a preguntas también específicas, las cuales deben ser lo más concretas posibles, de ahí su nombre, específicas, ya que si no las delimitamos no sabemos qué investigar. Por su parte, los instrumentos son objetos tangibles con los que se recogerá la información. Existen diferentes estilos para anotar referencias bibliográficas en las que te basas para citar y fundamentar tu trabajo. Estos estilos son diseñados por diferentes instituciones científicas y académicas. Los más famosos es el APA y el MLA. Estas referencias sirven para dar el crédito a quienes crearon la idea de donde no estamos fundamentando para nuestro trabajo. En algunos casos se ha llegado a demandar a personas por el uso de las ideas, por eso es fundamental acreditar a quienes elaboraron la idea o concepto nuevo. El formato APA tiene dos momentos de acreditar.
cuando usamos sus ideas en el cuerpo de nuestro trabajo y cuando hacemos una lista al final del mismo de todas las fuentes de información que empleamos. Al primero se le llama citar y al segundo lista de referencias bibliográficas. Citar es cuando se hace uso de las ideas de otros autores, para incluirlas en nuestros textos, ya sea tal cual lo escribieron ellos o haciendo paráfrasis en ellas. Al citar hay que acreditar adecuadamente al autor, mencionando el apellido y el año de publicación, siempre entre paréntesis. Al final de todo nuestro trabajo, debemos anotar la bibliografía, que no es otra cosa más que el compendio de todas las fuentes en las que lo fundamentamos para redactar nuestro trabajo. Generan las fuentes más comunes son libros, artículos de revistas y periódicos, conferencias de congresos y tesis. Todas pueden provenir de medios reales o virtuales. La APA conoce 4 datos fundamentales para todas las referencias. Autor o autores. Primer apellido más inicial del nombre o nombres, cuando son más es lo mismo pero con los primeros 6, fecha de publicación entre paréntesis, título de la obra, y datos de la editorial, lugar, nombre de la institución. Marco teórico, no es más que el conjunto de teorías sobre las cuales se apoya toda la investigación. La función de esto es comparar y prevenir errores pasados con la proyección sustentada de nuevos enfoques. Se basa en los conocimientos existentes, pero no los da por hecho, así que a partir de ellos se debe intentar proponer nuevos caminos de aplicación o incluso de cuestionarlos. Tenemos diferentes tipos de fuentes para sustentar nuestro marco teórico. Una de las principales son las fuentes primarias. Son fuentes directas, proporcionan un testimonio o evidencia de primera mano acerca del tema de interés. Esta información no ha sido tratada en ningún momento. Fuentes secundarias, analizan y sintetizan los datos. Fuentes terciarias, son listados de fuentes primarias y secundarias, las cuales utilizamos para saber dónde ubicarlas, se emplean para buscar datos, o para tener una idea general sobre el tema de interés. El único inconveniente aquí sería la confiabilidad de la información, ya que tiene que ver con quién es o quién está detrás de ellos. Las cuentas más confiables son las provenientes de instituciones o con acreditaciones, ya que esa información ha sido analizada por varias personas. En cambio, información proveniente de internet es la menos confiable, ya que en páginas como Wikipedia no siempre tienen árbitros. Continuando a lo siguiente y ya para finalizar, nos quedaría analizar resultados y conclusiones del proyecto de investigación. Para esto deberemos elaborar un reporte de investigación. Esto implica organizar ideas, establecer conceptos, jerarquizar información, sacar inferencias, derivar conclusiones y finalmente construir conocimientos nuevos. La estructura de este reporte es: portada, índice, resumen, introducción, marco teórico, método, resultados, conclusión, referencias bibliográficas, anexos. Cuando ya hemos recabado la suficiente información, mediante las técnicas de investigación, ahora es momento de darle orden. Solo de esta manera posteriormente se podrá realizar el análisis de los mismos. Para procesar la información se separan los datos cuantitativos de los cualitativos. Estos últimos son sometidos a otro proceso llamado codificación. Luego estos datos se anulan y para elaborar cuadros y finalmente concluir con las gráficas. El primer paso de la clasificación consiste en separar los datos numéricos de los verbales. Los datos numéricos después serán clasificados a su vez en diferentes intervalos y de ese modo se podrán tabular. Por otra parte, los datos verbales pasan por 2 procedimientos. El primero consiste en convertirlos en datos numéricos, si su naturaleza se los permite. La segunda opción es que los datos verbales se queden como están. Después los datos se agrupan en clases más o menos homogéneas. El tabular consiste en organizar nuestros datos numéricos y verbales a partir de clases que se han establecido, con la finalidad de visualizarlos y comenzar a establecer relaciones. Con nuestros datos organizados podemos empezar a crear gráficas, representando de manera visual los valores de los cuadros, permitiéndonos tener una comprensión mucho más amplia. El análisis de los resultados consiste en estudiar por separado tales datos, las partes que componen el todo, y establecen relaciones entre ellos para entender y cómo funciona ese todo. Tenemos 2 maneras de analizar. El primero es el cuantitativo, se realiza sobre los datos numéricos. Este tipo de análisis es más descriptivo, esto significa que nos permite someter los datos a sistemas estadísticos. Por otra parte, el análisis cualitativo, estos se deben clasificar con base a las variables de nuestros objetivos específicos. En este sentido se recurre a la jerarquización y relación de los datos, que le permitan al investigador encontrar patrones con los cuales se pueda ir construyendo gradualmente conceptos e ideas.
Bien, ya esta es la última parte que debemos complementar en nuestro trabajo, las cuales son las conclusiones y o sugerencias. Este es el paso final de la investigación, son producto de la derivación lógica del análisis de los resultados y con ellas se podrán rechazar o validar las hipótesis, o proponer nuevas variables de la misma. Para seguir indagando del tema, las conclusiones son el verdadero aporte de la investigación. Este apartado es el primero que se revisa cuando se consulta una investigación, es por esto que en su redacción no deben emplearse más de 3 cuartillas y se prefiere una redacción de párrafos cortos, enunciarlos claros y sencillos. En la conclusión se mencionan los logros de la investigación, pero también deben de considerarse las limitantes propias del estudio y exponer recomendaciones o sugerencias sobre futuras indagaciones. Finalmente se recomienda que éstas planteen los objetivos de la investigación, es decir, como respuesta a las hipótesis planteadas. Esa sería la última parte que habría que complementar para comenzar con la elaboración de un trabajo excelente. Gracias.